Llegué de madrugada después de un turno agotador y lo primero que vi fueron mis cosas tiradas en el jardín de la casa de mis padres, cajas abiertas, bolsas negras mal cerradas y mis libros húmedos por el rocío, como si mi vida entera hubiera sido sacada con prisa mientras yo trabajaba. Me quedé de pie unos segundos sin entender hasta que revisé el celular y releí el mensaje que había recibido horas antes. Tu cuarto ahora es de tu hermana. Ven por tus cosas al jardín. No había explicación, ni llamada, ni vergüenza. Recordé cada gasto que yo cubría, cada favor que hacía, y aún así decidieron borrarme sin avisar. No toqué la puerta ni discutí. Di media vuelta y manejé directo al juzgado con una calma que no sentía desde hacía años. Por eso, cuando el actuario llegó a la mañana siguiente con papeles legales y tocó su puerta, supe que esa escena en el jardín no era el final, sino el inicio de algo que cambiaría nuestra familia para siempre. Crecí en esa casa pensando que siempre habría un lugar para mí, no como un favor, sino como parte natural de la familia, porque durante años me repitieron que ese espacio también era mío mientras yo ayudara y aportara como adulta responsable. La idea de quedarme surgió cuando conseguí mi primer empleo formal. En lugar de rentar por fuera, mis padres dijeron que era mejor quedarme, que así ahorraba, que entre todos nos apoyábamos, que la familia no se abandonaba cuando uno empezaba a levantarse. Esa promesa sonaba cálida, cercana, casi protectora, y por eso acepté sin pedir contratos ni condiciones por escrito. Con el tiempo empecé a transferir dinero cada mes para gastos de la casa, cubría servicios, compraba despensa completa algunas semanas y también me hacía cargo de reparaciones pequeñas que iban saliendo, desde pintura hasta electrodomésticos. Nunca lo vi como renta formal. Para mí era una forma de corresponder al apoyo que, según yo, estaba recibiendo. Ellos decían que no era necesario anotar nada, que entre familia la palabra valía más que cualquier papel, y yo elegí creerlo porque necesitaba sentir que pertenecía. Mi rutina giraba alrededor del trabajo y del hogar. Salía temprano, regresaba tarde y aún así encontraba tiempo para mantener mi cuarto en orden, apoyar en lo que faltara y estar disponible cuando algo se complicaba. Jamás imaginé que ese mismo espacio que cuidaba sería negociado sin mí, como si mi presencia fuera temporal o prescindible. La confianza que tenía no nació de la ingenuidad sino de años escuchando que esa siempre sería mi casa, que nadie me iba a dejar fuera, que mientras yo estuviera ahí aportando, tenía estabilidad asegurada. Por eso el mensaje que recibí esa noche no solo me expulsaba físicamente, también rompía un acuerdo emocional construido durante años, uno que nunca firmé en papel porque creí que la lealtad familiar era suficiente garantía. Entender eso fue lo que me hizo no tocar la puerta y manejar directo al juzgado, porque no estaba reaccionando solo a unas cajas en el jardín, sino a la certeza de que habían decidido borrarme sin siquiera mirarme a los ojos. Con el paso de los años mi presencia dentro de la casa dejó de sentirse como la de una hija y empezó a parecerse más a la de alguien que resolvía todo sin hacer ruido, porque mientras mi vida afuera avanzaba con esfuerzo, adentro yo cubría vacíos que nadie más quería asumir. Mi rutina no terminaba al salir del trabajo. Muchas noches llegaba directo a la cocina para preparar comida que alcanzara para todos al día siguiente, organizaba la despensa, revisaba qué hacía falta y ajustaba mis propios gastos para que en la casa no faltara nada básico. También me encargaba de limpiar áreas comunes cuando veía que se acumulaba el desorden, pagaba recibos antes de que vencieran para evitar recargos y, si algo se descomponía, buscaba técnicos, pedía presupuestos y muchas veces terminaba cubriendo el arreglo completo para no generar discusiones. Nadie me lo exigía de frente, pero el silencio funcionaba como acuerdo implícito. Si yo no lo hacía, nadie más lo haría. Así fue como empecé a asumir responsabilidades que superaban por mucho el simple hecho de vivir ahí. Había semanas en que mi cuenta quedaba casi vacía después de transferir dinero para servicios y comida. Aún así me repetía que valía la pena porque estaba construyendo estabilidad dentro de mi propia familia. Lo que más pesaba no era el gasto ni el cansancio físico, sino la ausencia total de reconocimiento. No recuerdo una sola ocasión en que alguien se sentara conmigo a decirme gracias de forma genuina, ni un gesto que confirmara que mi esfuerzo era visto como algo valioso. Con el tiempo me acostumbré a ese vacío. Aprendí a funcionar sin esperar palabras, pensando que así era la dinámica familiar adulta, donde cada quien aportaba desde su lugar. Nunca reclamé, nunca llevé cuentas visibles, nunca puse condiciones.
porque creía que el respeto se sostenía solo con los años de convivencia. Esa confianza fue la que me mantuvo tranquila incluso cuando empezaron a tomar decisiones dentro de la casa sin consultarme, pequeñas cosas al inicio que parecían normales, pero que hoy entiendo eran señales de que mi lugar ya no era tan seguro como yo imaginaba. Por eso, cuando vi mis pertenencias en el jardín, no solo sentí la expulsión del presente, también entendí que todo lo que había sostenido durante años había sido tratado como algo reemplazable, como si mi esfuerzo hubiera sido útil, pero nunca indispensable. La diferencia en el trato no apareció de un día para otro, fue creciendo de forma silenciosa hasta volverse imposible de ignorar, sobre todo cuando mi hermana menor empezó a recibir privilegios que nunca estuvieron disponibles para mí, aún viviendo bajo el mismo techo y con realidades completamente distintas. Mientras yo organizaba mis horarios para cubrir gastos y responsabilidades, a ella le permitían moverse con una libertad que siempre venía acompañada de excusas que justificaban cualquier cosa. Decían que todavía estaba en etapa de encontrarse, que necesitaba apoyo, que no era momento de presionarla con obligaciones, y bajo ese argumento se le evitaba contribuir económicamente, colaborar en la casa o asumir compromisos estables. Yo escuchaba esas frases después de jornadas largas de trabajo, cargando bolsas de despensa que yo misma pagaba, intentando no comparar, convenciéndome de que cada hijo tenía tiempos distintos, aunque en el fondo sabía que la balanza nunca había estado equilibrada. Había detalles pequeños que marcaban la distancia emocional. Si ella pedía algo para su cuarto, se resolvía rápido. Si yo proponía reparar algo necesario, se posponía porque no era urgente. Cuando necesitaba silencio para descansar después de turno nocturno, nadie intervenía. Si ella dormía, todos cuidaban no hacer ruido. Esas diferencias no se discutían abiertamente, pero se sentían en el ambiente, como reglas no escritas que todos aceptaban menos yo. Lo más difícil no era el favoritismo en sí, sino la invalidación constante cuando intentaba expresarlo. Me respondían que estaba exagerando, que cómo podía competir con mi propia hermana, que el amor no se medía en dinero ni en tareas domésticas. Esa narrativa me hacía guardar silencio otra vez, porque cualquier intento de conversación terminaba haciéndome parecer egoísta o ingrata. Con el tiempo entendí que mi rol dentro de la familia había quedado definido sin que yo participara en la decisión. Era la hija que resolvía, la que no causaba problemas, la que podía cargar más porque era fuerte. Mientras tanto, a ella la protegían, la justificaban y le abrían espacio incluso cuando eso implicaba reducir el mío. Por eso, cuando recibí el mensaje diciendo que mi cuarto ahora le pertenecía, no fue una sorpresa total, fue la confirmación final de algo que llevaba años construyéndose frente a mis ojos sin que nadie pensara detenerlo. El cambio definitivo comenzó meses antes de que mis cosas terminaran en el jardín, aunque en ese momento no supe leerlo con claridad porque todo fue presentado como algo temporal, casi inofensivo, envuelto en ese tono familiar que hacía difícil cuestionar decisiones ajenas. Todo empezó cuando mi hermana anunció que quería emprender un proyecto personal desde casa. Hablaba de independencia, de crecimiento, de una nueva etapa que necesitaba espacio y tranquilidad para funcionar. Al principio pensé que adaptarían alguna zona común o que reorganizarían áreas compartidas, pero poco a poco las conversaciones empezaron a girar alrededor de mi cuarto, siempre de manera indirecta, como quien prueba terreno sin hacerlo oficial. Comentaban que era el más amplio, que tenía mejor iluminación, que estaba mejor ubicado para recibir visitas o instalar equipo de trabajo. Yo escuchaba esas observaciones mientras doblaba ropa o salía apresurada al trabajo, sin imaginar que no eran ideas al aire sino planes en marcha. Después vinieron los primeros movimientos físicos. Un día noté que habían medido una de mis paredes solo para calcular muebles, otro día movieron objetos argumentando que necesitaban espacio momentáneo, y así fueron entrando y saliendo de mi cuarto sin pedirme autorización, normalizando una invasión que en ese momento intenté minimizar para no generar conflicto. Me repetía que era algo pasajero, que nadie tomaría una decisión definitiva sin hablarlo conmigo. Sin embargo, la frecuencia de esos cambios aumentó. Empezaron a sugerir que yo podría reorganizar mis horarios para compartir áreas, que quizá no necesitaba tanto espacio si casi no estaba por mis turnos largos, que sería un apoyo enorme permitirle instalarse ahí por un tiempo. Cada comentario venía disfrazado de petición amable, pero cargado de expectativa, como si la respuesta correcta ya estuviera decidida.
La noche que recibí el mensaje entendí que nunca fue una propuesta sino una resolución tomada sin mi presencia, porque eligieron hacerlo mientras yo trabajaba, evitando cualquier conversación directa que pudiera incomodarlos. Todo lo que antes habían insinuado en voz baja se ejecutó en silencio, rápido, sin darme oportunidad de reaccionar dentro de mi propia casa. Ese fue el verdadero detonante, no el proyecto, no el cuarto, sino la forma calculada en que decidieron desplazarme, aprovechando mi ausencia para convertir una sugerencia en un hecho consumado que pretendían que yo aceptara sin resistencia. La escena que encontré esa madrugada no tenía nada de improvisada ni de temporal. Todo estaba ejecutado con una frialdad que solo se logra cuando alguien planea cada paso con anticipación. Las cajas no estaban cerradas con cuidado sino apiladas con prisa, algunas mal selladas, otras abiertas dejando ver ropa doblada a medias, como si quien las hubiera empacado no tuviera ningún vínculo emocional con lo que tocaba. Mis zapatos estaban dentro de bolsas negras mezclados sin orden, mis documentos personales metidos entre cuadernos y objetos frágiles que ahora estaban golpeados por el traslado. El jardín estaba húmedo por el rocío de la noche, y varias de mis cosas absorbieron esa humedad silenciosa que no grita pero daña igual. Al tocar mis libros sentí las páginas onduladas, las portadas frías, como si el tiempo que yo había invertido en construir mi espacio hubiera sido reducido a pertenencias descartables. No había una nota explicativa, ni una intención de proteger lo que era mío, solo el mensaje que ya había leído horas antes y que ahora resonaba más cruel al ver la escena completa. La puerta principal permanecía cerrada con seguro nuevo, visible incluso desde la reja, confirmando que la expulsión no era simbólica sino absoluta. Intenté girar la perilla por reflejo, más por incredulidad que por esperanza, y fue ahí cuando entendí que no esperaban diálogo ni negociación. El silencio dentro de la casa contrastaba con el desorden afuera, como si quisieran evitar cualquier confrontación directa, delegando todo a un acto frío ejecutado en mi ausencia. Revisé el celular otra vez buscando algún mensaje adicional, alguna explicación tardía, pero no había nada más, solo esa frase corta que resumía años de convivencia. Tu cuarto ahora es de tu hermana. Ven por tus cosas al jardín. No había hablemos, no había lo sentimos, no había espacio para mi versión. Todo estaba decidido. Me senté unos minutos en la banqueta frente a la casa observando mis propias pertenencias dispersas, intentando procesar cómo el lugar donde más había invertido tiempo y esfuerzo podía cerrarse para mí sin previo aviso. No lloré en ese momento, no porque no doliera, sino porque algo dentro de mí cambió de forma abrupta, como si el cansancio emocional hubiera superado cualquier impulso de suplicar. Entendí que insistir ahí solo me colocaría otra vez en el papel de la hija que pedía permiso para existir. Recogí lo esencial con calma, subí las cajas al auto sin ayuda, sin que nadie abriera la puerta, sin que una sola voz preguntara si necesitaba algo. Cada objeto que guardaba confirmaba que ya no tenía un lugar adentro, y que la decisión había sido ejecutada con la intención de que yo simplemente aceptara el desplazamiento. Cuando terminé de cargar todo, me quedé unos segundos más mirando la fachada que durante años llamé hogar, pero ya no sentía pertenencia sino claridad. No toqué el timbre, no llamé por teléfono, no dejé mensajes de reclamo. Encendí el auto y manejé directo al juzgado con la misma ropa de trabajo, porque entendí que lo que había pasado no era un malentendido familiar sino una expulsión formal disfrazada de decisión doméstica. Ese trayecto fue silencioso pero definitivo. Mientras conducía repasé cada transferencia, cada recibo pagado, cada mejora que había financiado dentro de esa casa. No iba impulsada por venganza sino por la certeza de que lo ocurrido no podía quedar reducido a una discusión privada. La hija que resolvía todo en silencio se había quedado sentada en esa banqueta. La que llegó al juzgado estaba lista para que alguien más escuchara la historia completa. Y fue exactamente esa decisión la que hizo posible que, a la mañana siguiente, el actuario estuviera parado en su jardín con papeles legales en la mano, tocando una puerta que horas antes me habían cerrado a mí. Llegar al juzgado con el uniforme todavía puesto fue una decisión impulsiva en apariencia, pero por dentro yo sabía que no era un arranque emocional sino el resultado de años acumulados de silencios, gastos invisibles y límites que nunca me permití marcar. Entré sin cita, sin conocer procedimientos, guiada únicamente por la necesidad de que alguien escuchara lo que había pasado sin minimizarlo bajo la frase «son problemas de familia».
En recepción intentaron derivarme para otro día porque ya era tarde, pero una secretaria notó mi estado y me preguntó si se trataba de desalojo o conflicto de vivienda. Cuando asentí, me pidió que esperara unos minutos y salió a buscar a un actuario disponible. Ese pequeño gesto cambió el rumbo de todo, porque fue la primera vez que alguien tomó mi situación como algo legal y no solo emocional. El actuario que me atendió no empezó con consuelo sino con preguntas directas, técnicas, necesarias. Quiso saber desde cuándo vivía ahí, si aportaba dinero, si tenía comprobantes, si mis pertenencias estaban dentro o fuera, si había testigos, si existía algún acuerdo verbal o transferencias bancarias que demostraran convivencia económica. Cada pregunta abría archivos mentales que yo no había organizado, pero que existían: estados de cuenta, recibos de servicios pagados por mí, compras de electrodomésticos, conversaciones donde me pedían cubrir gastos. Mientras hablábamos, él me explicó que, aunque no hubiera contrato firmado, la ley reconocía ciertas formas de ocupación cuando existían pruebas de contribución económica y permanencia. No estaba hablando de ganar una casa ni de castigar a nadie, sino de impedir una expulsión arbitraria sin proceso. Esa diferencia fue clave para mí, porque entendí que no buscaba venganza sino protección legal frente a una acción injusta. Revisamos mensajes en mi celular, transferencias recientes, fotos del jardín con mis cosas afuera que yo misma había tomado minutos antes. Me pidió enviarlas para integrarlas como evidencia preliminar. Cada archivo que adjuntábamos transformaba mi historia de algo emocional a algo documentado. Ahí comprendí la frase que después repetiría muchas veces en mi cabeza: ellos habían construido una decisión en silencio, pero yo estaba empezando a construir un expediente. El actuario me explicó los pasos inmediatos: levantar constancia, notificar que mis pertenencias habían sido removidas sin aviso y establecer formalmente que existía un conflicto de posesión. También me advirtió que la notificación debía hacerse rápido para evitar que modificaran versiones o negaran los hechos. Por eso programó la diligencia para la mañana siguiente. Salí del juzgado ya de noche, agotada físicamente pero con una claridad mental que no había sentido en años. No tenía aún una resolución, ni sabía hasta dónde escalaría el proceso, pero por primera vez sentía que la situación no dependía de súplicas ni de conversaciones manipuladas, sino de documentos verificables. Dormí poco esa madrugada, repasando cada recuerdo bajo una nueva perspectiva legal, no como hija herida, sino como ocupante con derechos vulnerados. Esa diferencia de enfoque me dio una calma extraña, firme, como si por fin hubiera dejado de intentar resolver todo desde la emoción. A la mañana siguiente regresé al juzgado para acompañar la diligencia, y desde la banqueta observé cómo el actuario caminaba hacia la puerta de la casa con la carpeta en la mano. Tocó con formalidad, se identificó y pidió la presencia de los propietarios para notificar el contenido legal. Ver esa escena fue profundamente simbólico para mí, porque horas antes yo había estado de ese mismo lado de la puerta sin que nadie respondiera, y ahora era la ley quien exigía que abrieran. No sabía aún cómo reaccionarían ni qué consecuencias vendrían después, pero entendí que ese momento marcaba el inicio de una etapa donde mi voz ya no dependería de ser escuchada como hija, sino como parte formal de un proceso que apenas comenzaba. Después de la notificación inicial entendí que el proceso no avanzaría solo con la impresión de esa escena en el jardín, sino con la capacidad de demostrar, paso a paso, cómo había sido mi permanencia dentro de la casa y de qué manera mi expulsión había ignorado cualquier forma básica de acuerdo. El actuario me orientó para reunir todo lo que probara convivencia económica, no como hija dependiente sino como adulta que contribuía de forma constante. Esa misma tarde empecé a reconstruir años de movimientos que nunca pensé usar como defensa. Revisé estados de cuenta completos, descargué transferencias mensuales, identifiqué pagos de luz, agua, internet y predial que habían salido de mi tarjeta. Cada comprobante tenía fecha, monto y concepto. Lo que antes veía como apoyo familiar ahora se convertía en evidencia estructurada. También busqué conversaciones guardadas donde me pedían cubrir gastos urgentes, mensajes donde confirmaban que yo transferiría cierta cantidad para servicios o reparaciones. No eran textos agresivos ni legales, pero mostraban una dinámica clara de responsabilidad compartida que desmentía cualquier versión donde yo apareciera como simple huésped ocasional. Fotografié electrodomésticos que había comprado, muebles que financié y mejoras que pagué dentro de la casa.
Incluso encontré facturas de pintura y materiales de mantenimiento que había cubierto sin pedir reembolso. Cada documento reforzaba la misma narrativa. Mi presencia no era simbólica, estaba respaldada por inversión económica sostenida. Mientras organizaba carpetas digitales sentía que reconstruía mi propia historia desde otro ángulo. Lo que antes era cansancio invisible ahora adquiría peso jurídico. Entendí que no se trataba de demostrar cariño ni sacrificio emocional, sino hechos verificables que establecieran que mi salida no podía ejecutarse sin procedimiento previo. El actuario revisó el primer paquete de pruebas y sugirió integrarlo a una constancia formal que detallara permanencia, aportaciones y circunstancias de expulsión. También me explicó que la rapidez con que yo había acudido al juzgado fortalecía mi posición, porque evidenciaba que no había abandono voluntario sino desplazamiento forzado. Durante esos días evité cualquier contacto directo con mi familia, no por rencor inmediato, sino porque cualquier conversación podía distorsionar el proceso o provocar presión emocional. Sabía que, si intentaban convencerme de desistir, lo harían desde el vínculo afectivo y no desde la equidad de lo ocurrido. Mientras ellos probablemente construían su versión privada, yo avanzaba en silencio con una estructura documental sólida. Cada archivo que anexaba reforzaba la diferencia entre relato y expediente. Ellos habían ejecutado una decisión doméstica creyendo que quedaría encerrada dentro de la casa. Yo la estaba trasladando a un espacio donde las acciones se medían con pruebas. Hubo un momento específico, revisando transferencias acumuladas de varios años, donde comprendí la magnitud real de lo que había aportado. No era solo dinero, era tiempo de estabilidad que yo ayudé a sostener. Esa toma de conciencia no me llenó de rabia, sino de firmeza, porque confirmó que no estaba exagerando ni reaccionando por impulso. Cuando el expediente preliminar quedó integrado, el siguiente paso fue formalizar la demanda para establecer responsabilidades y consecuencias por la forma en que se había ejecutado mi expulsión. Ahí fue donde el proceso dejó de ser preventivo y comenzó a tomar forma de confrontación legal directa. Entendí entonces que la notificación del actuario había sido apenas la puerta de entrada, y que lo que vendría después no solo obligaría a mi familia a responder ante la ley, sino también a enfrentar públicamente decisiones que habían intentado manejar en silencio dentro de la casa. La primera reacción no llegó de forma directa ni inmediata, porque durante varios días nadie me llamó ni intentó buscarme después de la notificación legal, como si guardaran silencio esperando que el proceso se desinflara solo. Sin embargo, ese silencio no era paz sino tensión acumulándose, y terminó rompiéndose desde los lugares más inesperados. La primera llamada vino de una tía que casi nunca intervenía en conflictos familiares. No preguntó cómo estaba ni qué había pasado realmente. Empezó diciendo que había escuchado que yo estaba demandando a mis propios padres, y que eso era una falta de respeto imperdonable. Su tono no buscaba entender sino corregirme, como si yo hubiera cometido una traición moral mayor que la expulsión que había vivido. Después llegaron mensajes de otros familiares repitiendo versiones distorsionadas, que yo me había ido por voluntad propia, que estaba exagerando, que quería quitarles la casa, que todo era un malentendido que yo estaba convirtiendo en escándalo legal. Nadie pedía escuchar mi versión completa, todos partían de la narrativa que ya circulaba sin mi participación. Mi madre finalmente llamó días después, pero no para reconocer lo ocurrido sino para pedirme que retirara la demanda por el bien de la familia. Hablaba de vergüenza pública, de lo que dirían los vecinos, de lo doloroso que era para ellos recibir documentos legales. No mencionó mis cosas en el jardín ni el mensaje que detonó todo. La conversación giraba alrededor del daño que mi reacción les estaba causando, no del daño que originó el conflicto. Intenté explicarle que no buscaba humillarlos ni quitarles nada, solo quería que se reconociera que mi expulsión había sido injusta y que existían aportaciones económicas que no podían ignorarse. Pero cada argumento terminaba diluido bajo la misma frase: eso se habla en familia, no en tribunales. Mi hermana, por su parte, no me llamó. En su lugar envió un mensaje breve acusándome de arruinar su proyecto y de ponerla en el centro de un problema que, según ella, yo había decidido escalar por orgullo. Leerla responsabilizándome de las consecuencias fue un punto de quiebre emocional, porque confirmaba que nadie estaba dispuesto a revisar cómo habían ocurrido los hechos. Con el paso de las semanas el aislamiento se volvió más evidente. Reuniones familiares continuaron sin invitarme,
Chats grupales se silenciaron para mí y cualquier intento de acercamiento terminaba en presión para que desistiera. No había espacio para diálogo equilibrado. Todo estaba enfocado en proteger la imagen familiar, no en reparar el daño. Lo más difícil fue aceptar que el proceso legal no solo me enfrentaba a mis padres, sino a un sistema emocional completo que prefería mantener apariencias antes que reconocer injusticias internas. Cada llamada que recibía buscaba suavizar la situación sin asumir responsabilidades, como si bastara con que yo retrocediera para que todo volviera a su forma anterior. Sin embargo, ese aislamiento también reforzó mi decisión, porque entendí que si desistía no habría conversación reparadora después, solo silencio cómodo. La demanda ya estaba en curso, las pruebas integradas y las notificaciones avanzando, y por primera vez el conflicto no dependía de quién levantara la voz más fuerte en la familia, sino de lo que pudiera demostrarse formalmente. Ahí fue donde comprendí que la verdadera confrontación no sería emocional sino pública, porque el siguiente paso obligaría a que todos comparecieran, presentaran versiones y enfrentaran consecuencias que ya no podían resolverse con llamadas privadas ni presiones afectivas. La historia que habían intentado encerrar dentro de la casa ahora estaba a punto de exponerse en un espacio donde el parentesco no anulaba la responsabilidad. El día que llegó la citación formal marcó un antes y un después imposible de disimular, porque ya no se trataba de rumores familiares ni de presiones privadas, sino de un proceso legal abierto que exigía presencia, respuestas y documentación. La notificación establecía fecha de comparecencia, exposición de pruebas y revisión de las condiciones en que se había ejecutado mi salida de la casa, incluyendo el manejo de mis pertenencias y las aportaciones económicas que yo había demostrado. Asistir a la primera audiencia fue emocionalmente más pesado de lo que imaginaba, no por miedo al proceso sino por verlos sentados frente a mí en un espacio donde el vínculo familiar no tenía peso legal. Nadie levantó la voz, nadie dramatizó. Todo se movía bajo un tono técnico que obligaba a traducir años de convivencia en hechos verificables. Sus argumentos se centraron en que la casa les pertenecía y que podían decidir quién vivía ahí, pero el punto no era la propiedad sino la forma en que se había ejecutado mi expulsión sin previo aviso ni resguardo de mis bienes. Cuando se presentaron las fotografías de mis cosas en el jardín, los comprobantes de transferencias y los pagos de servicios cubiertos por mí, la narrativa de hija invitada empezó a debilitarse. El expediente mostraba permanencia estable, contribución constante y ausencia de notificación formal antes de retirar mis pertenencias. No se discutía afecto ni favoritismo, sino procedimientos vulnerados. El actuario que había levantado la constancia inicial ratificó lo observado. Pertenencias expuestas, acceso restringido y ausencia de diálogo previo documentado. Ese testimonio técnico tuvo más peso que cualquier explicación emocional, porque establecía que los hechos no eran interpretaciones mías sino situaciones verificadas por autoridad judicial. La resolución preliminar no les quitaba la propiedad de la casa, pero sí reconocía que mi salida había sido ejecutada de forma indebida, obligándolos a responder por daños a pertenencias, gastos derivados del desplazamiento y devolución proporcional de aportaciones comprobables realizadas durante mi permanencia. Además, se establecieron sanciones administrativas por la forma en que se manejó la expulsión sin proceso. Recibir esa resolución no me dio alegría ni sensación de victoria. Lo que sentí fue cierre, una validación fría pero necesaria que confirmaba que mi reacción no había sido exagerada ni impulsiva. Ellos, en cambio, enfrentaron no solo el impacto económico de multas y devoluciones, sino también la exposición pública de una decisión que habían intentado manejar en privado. Hubo un momento particularmente simbólico al final de la audiencia, cuando tuvieron que firmar la aceptación de la resolución frente a los mismos documentos que semanas antes habían recibido en la puerta de la casa. Esa imagen cerraba el ciclo iniciado en el jardín, porque lo que empezó con mis cajas afuera terminó con responsabilidades legales establecidas. Las consecuencias financieras incluyeron pagos por daños materiales, compensaciones por aportaciones no reconocidas y costos procesales acumulados. No era una cifra que los destruyera, pero sí suficiente para evidenciar que las decisiones tomadas sin diálogo tenían impacto real más allá del ámbito familiar. Al salir del tribunal nadie se acercó a hablar conmigo. No hubo disculpas, ni intentos de reconciliación inmediata. Cada quien tomó su camino en silencio, cargando versiones internas que probablemente nunca coincidirían del todo. Sin embargo,
El proceso había cumplido su propósito. Transformar una expulsión silenciosa en un caso reconocido, documentado y resuelto bajo la ley. Aún así, la historia no terminaba en esa resolución, porque lo que venía después no tenía que ver con tribunales ni compensaciones, sino con reconstruir mi vida lejos de un espacio que, aunque había sido mi hogar por años, ya no representaba seguridad ni pertenencia emocional. Después de la resolución legal vino el silencio más largo de todos, no el que duele por incertidumbre, sino el que llega cuando finalmente dejas de esperar algo de quienes ya mostraron hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Durante semanas me enfoqué únicamente en reconstruir mi vida desde cero, empezando por algo tan básico como encontrar un nuevo lugar donde dormir sin sentir que podía perderlo de un día para otro. Al principio fue extraño habitar un espacio pequeño, rentado, sin historia familiar en las paredes, pero también fue la primera vez que sentí que cada objeto dentro estaba ahí porque yo lo había elegido, no porque alguien me había permitido colocarlo. Esa diferencia, aunque parecía mínima, me dio una paz que no había tenido ni siquiera cuando vivía en la casa donde crecí. Organicé mis cosas con calma, revisé qué podía reparar de lo que se había dañado en el jardín y fui soltando lo que ya no valía la pena cargar, no solo físicamente sino emocionalmente. Entendí que no todo debía recuperarse, que algunas pérdidas marcaban cierres necesarios para poder avanzar sin resentimiento permanente. Meses después recibí una llamada inesperada de mi madre. No fue una disculpa completa ni un intento de justificar lo ocurrido. Fue más bien una conversación torpe, llena de pausas, donde reconocía que las cosas se habían salido de control. Escuché sin interrumpir, pero también sin retroceder en lo que había construido desde entonces. No buscaba castigo eterno ni reconciliación forzada, solo distancia saludable. Colgué esa llamada sintiendo algo que no era alegría ni tristeza, sino equilibrio. Había defendido mi lugar cuando intentaron borrarme y también había aprendido que la familia no siempre coincide con el concepto de hogar. Hoy vivo en un espacio más pequeño, pero propio en decisiones y límites. Duermo en paz, administro mis gastos sin presión externa y, sobre todo, ya no cargo la responsabilidad de sostener vínculos que solo funcionaban cuando yo cedía. Si estás viviendo en una casa donde tu esfuerzo se usa como moneda de cambio, donde tu lugar depende de cuánto resuelves y no de quién eres, tal vez no necesitas discutir más, tal vez necesitas documentar, decidir y protegerte. Porque a veces la justicia no reconstruye la familia, pero sí reconstruye tu dignidad. Ahora quiero leerte a ti. ¿Tú habrías demandado, o te habrías ido en silencio?